Hace un tiempo les traje un top sobre cuáles eran para mí los 5 mejores villanos de Ben 10. En esta ocasión les quería traer lo contrario, pero decidí darle un pequeño vuelco al concepto para que no sea un video tan predecible y sea un poco más original. Así que en lugar de traerles los 5 peores villanos, les voy a traer cuáles son para mí los 5 villanos de Ben 10 que no debieron existir. Los criterios que tuve en cuenta para considerar que un villano no debería existir son los siguientes. 1. Tuvo una inclusión innecesaria en la serie, ya que otro personaje o cosa podía cumplir su rol. 2. Opacó a otro personaje con su presencia. 3. Para mí no correspondía crear otro personaje dado que la serie se encontraba en un punto crítico e importante para la franquicia, como por ejemplo un final de temporada o algún final de una serie. O sea, crear un villano para que aparezca uno o dos episodios para mí no tiene mucho sentido. O 4, el personaje, si se le hubiese dado un pequeño giro en el concepto, hubiese sido bastante mejor para la serie y para el fandom en general. Este punto es bastante importante ya que hubiese hecho que el personaje trascendiera la serie. Ya en el video voy a explicar un poco más de lo que se trata esto. Así que dejando eso claro, empecemos. Número 5, 77 y 88. Six Six es un personaje bastante querido de la serie original, a pesar de la prácticamente nula repercusión que tuvo, ya que apareció como en 2 capítulos y en la película. Pero a pesar de todo esto, fue un personaje que es bastante querido. Pienso que se debe un poco al efecto Boba Fett, y es que es un personaje que tiene un gran diseño y eso atrapó a muchos. Sumado a esto, yo también pienso que era bastante querido porque es un personaje muy misterioso. Él era un ser pensante, pero era un poco el estilo de Wildmod, bestia, feral, llámenlo como quieran, ya que él no se comunicaba hablando, sino que hacía una especie de ruido y había unas lucecitas que salían del casco, lo cual le hacía bastante curioso. Además tenía esas cosas como tentáculos, que no sé si eran parte de él o de su armadura, imagino que era de la armadura. Y encima en el secreto del Omnitrix vemos que él es una especie de insecto bestia. Este personaje, más allá de su diseño, también tiene una concepción bastante curiosa y un personaje que nos envuelve un misterio. Un misterio el cual nunca nos fue resuelto, ya que nunca se nos explica nada de este personaje, ya que en futuras series, en lugar de mostrar un poco más de su historia, o cómo fue creado, o explicarnos lo que es, o cómo se comunica, etc., nos insertan a dos personajes los cuales son bastante intrascendentes para la serie. O sea, 77 y 88. Además, sus nombres son un mal chiste, o sea, ni siquiera sirven para eso. Gracias a ellos, Six Six, en lugar de protagonizar su propia historia como más adelante lo hizo Tetrax, terminó siendo relegado a simplemente un matón de fondo y ser un personaje fuerte al cual nuestros protagonistas tenían que enfrentar antes de la amenaza verdadera del capítulo. De hecho, estos personajes son ridículamente intrascendentes porque hay personajes de Ben 10 que tienen una mala historia, o que quizás no te gustó o no le gustó a alguien cómo fueron llevados, o quizás fue perjudicado por otro, pero es que estos personajes no intentaron hacer nada. Simplemente eran tipos que estaban ahí de fondo disparando y peleando, o sea, no hicieron nada importante, ni siquiera lo intentaron. Y lo que es peor para mí es que Six Six era un personaje que tenía bastante potencial, ya que es un mercenario. Y bueno, técnicamente son malos, pero los mercenarios son amorales, simplemente le hacen caso al que le dé más dinero. Entonces eso yo creo que se prestaba para hacer bastante buenos capítulos. Encima, como dije, es un personaje misterioso que daba mucho. O sea, ¿qué es Six Six? ¿Su raza es así? ¿O él fue creado en masa y Six Six es que es el 66 de varios? ¿O quizás él es mercenario por su familia o para ayudar a su planeta? ¿O quizás solamente es mercenario porque es la única vida que conoce y la única que le han ofrecido? O quizás es una bestia que fue dotada de inteligencia para hacer servicios de mercenario, etcétera. Yo pienso que Six Six era un personaje que nos pudo haber mostrado un lado un poco más oscuro, o al menos diferente del universo de Ben 10. Pero en lugar de explotarlo de manera apropiada, simplemente les crearon dos estorbos intrascendentes que no tuvieron repercusión alguna de ninguna forma. Yo creo que su creación fue más que nada para crear más figuras, o sea, Six Six no hizo nada y era bastante querido, entonces quisieron hacer lo mismo 2 veces para ver si le resultaba, pero no les salió. Una de las gracias de Six Six es que era un personaje único. Si tienes 3 personajes iguales, no es único porque ya hay 3, o sea, no le veo ningún sentido a su creación, francamente. Y encima, se supone que 77 y 88 son versiones mejoradas de Six Six, pero eso no se vio manifestado de ninguna manera. Y aunque fuese así, es peor, porque estás creando personajes nuevos, los cuales están opacando a personajes anteriores que la gente quería mucho, y así no vas a hacer que la gente los quiera más, sino vas a generar rechazo.
Intento pensar cuál es la idea de crear estos personajes, pero no se me ocurre ninguna, solamente crear figuras que no crearon. Así que nada, número 5, 77 y 88 por tener una creación sin sentido y sin ningún propósito. Número 4, Diagon. Supremacía Alienígena yo creo que es la peor serie de Ben 10, si no consideramos el reboot. Tuvo bastante malos momentos, pero también tuvo buenos momentos. Lo curioso es que esos buenos momentos también tenían cosas extrañas, por ejemplo la historia de Agregor y Kevin Supremo tenía esa confusa e incoherente historia del padre de Kevin, la cual no tenía ningún sentido por ninguna parte. A lo que voy con esto es que argumentalmente hablando, Supremacía Alienígena tuvo bastante malos momentos, incluso en sus mejores momentos, así que este final o este personaje no es de extrañar que exista, ya que si no se supo llevar una serie, muy difícilmente iban a poder sobrellevar el final de la misma. Entonces pienso que Diagon es algo así como la manifestación de todas las cosas que hicieron mal durante toda la serie. Fue un villano que argumentalmente fue bastante extraño, ya que tiene una historia detrás con eso, los caballeros eternos y la espada rara esa que no tiene ningún sentido. Fue incluido a última hora en la serie, lo cual también es extraño porque yo considero que una serie como Ben 10 no puede introducir un villano al final de una serie. Y eso es peor si consideran que Supremacía Alienígena fue el final de un ciclo de todo Ben 10, porque después de eso tuvimos Omniverse, lo cual cambió todo lo que conocíamos como Ben 10, entonces no puedes despedir todo un siglo de la serie con un villano hecho a última hora y a la rápida. Encima Ben 10 tiene bastantes villanos que son bastante más icónicos e importantes para la franquicia. Si vas a despedir todo un siglo de la serie o de la franquicia, ¿por qué no utilizar a uno de esos viejos villanos, alguno que esté olvidado, traer nuevas amenazas? Unir un poco las historias e involucrar a Vilgax con magia, con Asimov, con los Hybrid, no sé, cualquier cosa. No puedes pedir un ciclo de la serie tan importante como fue el de Ben adolescente, el de Alien Force y Supremacía Alienígena, con algo tan malo y hecho a último momento. Y lo que es peor de todo esto es que el villano final resultó entre comillas ser Vilgax. Entonces, Diagon no tuvo ninguna razón de ser. En lo personal yo pienso que hubiese sido mejor que Diagon fuese alguna especie de entidad cósmica que concede poderes. Así Vilgax encuentra esos poderes y se vuelve el villano final de la serie. Sería exactamente lo mismo, pero en lugar de tener a Diagon y después a Vilgax, hubiese sido Vilgax desde el primer momento. Sé que no es lo más original del mundo, pero hubiese sido bastante mejor porque Diagon es un poco irrelevante. Y al fin y al cabo fue Vilgax el villano final, entonces es mejor tener un villano reconocido de la franquicia como villano final y no poner como una excusa rara al principio para que de todas formas Vilgax termine siendo el villano final. La única excusa que se me ocurre para crear a Diagon es que quisieron hacer algo original, pero en vez de hacer algo bueno hicieron algo confuso porque empezaron a meter cosas del Omnitrix y cosas raras entre medio y Asimov y terminó siendo algo sin sentido que a más de uno lo dejó perplejo porque no tenía mucha coherencia con las cosas que habíamos estado viendo hasta ese momento de la serie. Así que puesto número 4, Diagon por ser un mal intento de villano final. Número 3. Los Ben Malvados. El arco de los Ben Malvados fue uno de los más curiosos e interesantes que nos trajo Omniverse, ya que utilizaba bastante bien el concepto de multiverso que se estaba explotando en esta serie. Mi problema viene con dos de los Ben Malvados. Uno es un emo con una capucha y el otro es un recolor de Ben, como Albedo pero sin gracia. Lo malo de estos dos personajes no tiene que ver con el aspecto argumental, ya que la historia que tienen de fondo es inexistente, ya que no se nos cuenta casi nada de ellos, y la repercusión que tienen en este arco es casi nula, así que mi problema no va por ahí. Mi problema es que si le hubiesen dado un concepto más atractivo a estos dos Ben, hubiese trascendido la serie. Hubiese pasado lo que pasó con Ben Zarro. Ben Zarro no hace casi nada, solamente existe prácticamente, y a la gente le encanta, porque es un Ben zombie. Busquen un poco en internet y van a encontrar un montón de fanfic, un montón de historias, un montón de fanart que tratan sobre Ben Zarro, tratando de explicar su origen, el por qué es así, etc. Ben Zarro es un personaje que aparece como 2 minutos en toda la franquicia de Ben 10, la cual tiene como 4 películas y como 200 capítulos, y aún así es un personaje bastante querido y recordado. ¿Por qué? Porque es un zombie. Tan sencillo como eso, es un Ben zombie. Por eso la gente se volvió loca con Ben Zarro.
Además también existe Mad Ben, el cual no es tan popular, pero es un Ben basado en Mad Max. Entonces, ¿por qué no irse a otros clásicos del cine y hacer un Ben Terminator, un Ben Robocop, un Ben Depredador, etcétera? O sea, sería algo tan sencillo como hacer una referencia a una película clásica. Ese tipo de cosas a la gente le encanta. O quizás poner una versión malvada de Ben 10, o hacer un Ben mujer, o hacer, no sé, un Ben otaku, hacer un Ben robot, un Ben cyborg, etcétera. Darle un pequeño vuelco al concepto hubiese hecho que los fans enloquecieran creando sus propias historias y sus propios fanart. En la serie en sí no hubiese cambiado nada, pero el fandom se hubiese vuelto loco creando su propia historia referente a estos nuevos personajes y tratarle de darle una coherencia a su universo. Así que este número 3 es más que nada la falta de visión que tuvieron los escritores de Ben 10, ya que pudieron haber hecho algo bonito y divertido para el fandom, pero hicieron lo más simple posible y hicieron un Ben malvado genérico. 2 veces. Número 2. Los Caballeros por Siempre. Estos villanos pertenecientes a la serie original y a toda la franquicia, la verdad no me gustan para nada. En la serie original eran un grupo, prácticamente eran el equipo Rocket, aparecían para que los mandaran a volar y poco más. Tenían un par de buenos episodios, pero yo diría que esos episodios eran buenos por todo menos por ellos. Ya sea por Ben, por el abuelo, por Bueno, por cualquier otra cosa que pasase, pero no por ellos. Y en lo personal considero que eso de meter caballeros en una serie en donde lo importante son los alienígenas y el espacio, es una mala decisión, ya que el atractivo y el foco de la serie está por otra parte. Entonces, de cierta manera, como que desencaja un poco con el atractivo que sería Ben 10, que serían los alienígenas y la tecnología futurista. Está bien que estos caballeros no eran caballeros normales, pero igual creo que el concepto que tenían era un poco raro. Pienso que es una especie de excusa para tener alguna organización criminal dentro de la serie, y el tema de los caballeros para darle cierto estilo, pero pienso que simplemente no funcionó. Y lo peor de todos ellos es que son inconsistentes. Ese es como su más grande error que tienen. Cada vez que aparecen en las series tienen una nueva historia, tienen nuevos personajes que son importantes, y en lugar de ampliar el universo o la percepción que tenemos de estos personajes, nos confunden porque las historias en sí no son coherentes una con otras. Yo creo que es una excusa para meter nuevos personajes, pero bajo esa excusa de, no son nuevos, son personajes que ya conocíamos o personajes que vienen de algo que conocíamos antes. Entonces, es para que nuevos personajes se nos hagan un poco más familiares, más conocidos, pero no creo que resulte tampoco. Porque como dije, las historias son un poco contradictorias y no calzan una con otra. Su peor momento fue al final de Supremacía Alienígena, con todo ese arco de Diagon, el cual resulta que de repente los Caballeros Eternos estaban con Asmoth y eran importantes y no eran malvados, y una historia como casi todo Supremacía Alienígena no tuvo mucho sentido o no había como darle coherencia con lo que habíamos visto anteriormente de los personajes. Y lo malo es que estos personajes son relativamente recurrentes en la franquicia, aparecen a cada rato y de forma constante, y encima repercuten de una manera relativamente grande en la historia general de Ben 10. Entonces no es que sean solamente malos personajes o algo así, sino que encima son personajes constantes e importantes. Y pienso que la manera en la que están escritos y son llevados por las series no merece ese rol tan importante que parece que tienen. Así que número 2, los Caballeros Eternos, por no estar a la altura de su leyenda. Número 1, Maltran. Maltran tiene todos los problemas que tiene Diagon, pero aumentado varias veces. O sea, Diagon tuvo una historia que fue bastante extraña y mal llevada. Maltran no tuvo nada. Diagon era el encargado de cerrar un ciclo en la historia de Ben 10, ya sea por la animación o por el estilo de escritura. Maltran era el encargado de cerrar toda la franquicia de Ben 10. En Ultimate Alien argumentalmente no se esperaba mucho porque las historias en sí no eran tan buenas. En Omniverse argumentalmente sí esperábamos algo, ya que cuando quería hacer serie dramática, era serie dramática. En Ultimate Alien quizás no habían tantos villanos que podrían hacerle frente a Ben porque estaba rotísimo en ese punto de la serie. En Ben 10 Omniverse teníamos el multiverso, o sea, teníamos infinitas posibilidades de tener un villano decente. En lo personal, quizás me hubiese gustado una versión malvada de los compañeros de Ben, del abuelo Max, de Gwen, de Kevin y de Rook, o quizá una versión malvada de Ben 10.000,
O quizás que se enfrente al Vilgax más poderoso de todo el multiverso. Claro, estos personajes técnicamente serían nuevos, pero no serían ajenos para nosotros como espectador. Existen bastantes villanos importantes y muy bien hechos en Ben 10, entonces ¿cómo es posible que el villano que elige como villano final de la serie sea uno creado a última hora, el cual no le vas a dar una historia, el cual es incoherente con la serie porque se supone que el Clockwork de Ben debería ser más poderoso que él? Claro, aquí podría decir que Maltran tiene injertos cibernéticos o operaciones o interviene de alguna forma a su cuerpo para ser tan fuerte, pero la serie no lo dice. Entonces serían solamente suposiciones. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que hizo Ben 10 Omniverse, la gente que hizo cosas tan buenas como Akaiber, el Nemetrix, el arco de Malware, haya hecho algo tan malo como Maltran? Porque Maltran se nota que está mal hecho. Una cosa es intentar hacer algo y hacerlo mal, y otra cosa es no intentar hacer nada. Entonces Maltran para mí está tan mal hecho que no parece estar hecho por la gente que hizo Omniverse, porque Omniverse tuvo sus cosas malas, eso es innegable, pero cuando quiso hacer cosas bien, las hizo bien. Entonces, ¿cómo es posible que después de todas las cosas buenas que nos trajo Omniverse, los escritores de la serie decidieron que era un buen final meter un villano a última hora? Pensaría que quizás Ben 10 en ese punto estaba mal visto o ya no estaba dando tantas ganancias como antes, pero tampoco lo veo coherente. Si esto hubiese sido al inicio de Omniverse, puede ser porque al inicio todo el mundo odiaba Omniverse, pero con el tiempo le fueron agarrando cariño, yo incluido. Y claro, quizás podrían decir que al final estaba mal, pero si estaba tan mal, ¿por qué hubo un reboot? Entonces, no sé, no le veo coherencia que tenga un villano tan mal hecho al final de la serie. Así que, número 1, Maltran por amargar un poco el final de Ben 10. Y bien, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Me gustaría que comentase cuáles son para ustedes los villanos que no deberían existir, o si algún villano de los que yo nombré ustedes piensan que sí es bueno y que sí debería existir. También denle like si quieren más videos de Ben 10 porque tengo un par de ideas bastante interesantes que a futuro voy a hacer videos sobre eso. Y nada más, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos pronto.